Y lo segundo era ese trabajo sale y ya después solo documentos subidos y yo no sé. Entonces no han subido trabajo en computación. No, en computación nada ha Always subido. silencia tu micrófono. Hablen, cállate. Micrófono. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Buenos días, Master. Buenos días, Buenos días. Bueno. Pues la gente que está con la caridad de encender la cámara. Pues y el que no quiere encender la cámara, me haga la caridad de irse de aquí. Vamos a comenzar. No hay tiempo que perder. Porque, pues, tuve un pequeño retraso. Yo porque estaba tomando un cafecito, pero ya vamos a iniciar. Vamos a fijar la pantalla, a ver. Quiero ver. Se mira bien la pizarra, ¿verdad? Sí, se mira bien. Sí. Bueno. Entonces, vamos a ver el inicio, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy. Eso, apaguen su micrófono. Alguien ahí tiene el micrófono encendido. Vamos. Les voy a pedir que tengo a mano un lápiz para anotar, ¿verdad? Por lo que vayan copiando, porque yo después voy a borrar. Esta pizarra es pequeña, no puedo representar todo, entonces voy haciendo y voy borrando, ¿vieron? Para que ustedes vayan copiando a la par mía. ¿Se me oye bien, chicos? ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿Me oyen bien todos? Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a recordar que la clase pasada miramos lo que es el metabolismo de las purinas. Ahora vamos a ver las pirimidinas. Tanto las purinas como las pirimidinas, recordemos, forman parte de lo que llamamos forman las bases nitrogenadas, ¿verdad? Son anillos. En el caso de las purinas, es un anillo doble, las purinas, recordemos. La estructura de la purina es un anillo de 6 carbonos y otro anillo de 5 carbonos. Entre ellos van a estar varios átomos de nitrógeno. Por eso se llaman bases nitrogenadas. Esta es la purina. Pues la pirimidina va a ser un anillo sencillo. No va a ser doble, un sencillo de 5 carbonos. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Cómo se metaboliza, por lo tanto, la síntesis y la degradación. La síntesis, la construcción, la degradación y la destrucción. ¿Para qué? Para ver cómo se forman las bases nitrogenadas. Recordemos que todo eso está para la formación de las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que ustedes conocen, chicos? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, timina. Muy bien, son, ¿verdad? Entonces, esas bases nitrogenadas forman parte de lo que se llama el ADN y la ARN. Ahí radica su importancia. Entonces, vamos a ver que las bases pirimídicas, ¿verdad? Las bases pirimídicas van a ser 3. ¿Cuáles son esas bases pirimídicas? La timina, la primera. La segunda es la citosina. Y la tercera, el uracilo. Recordemos que el uracilo es típico solo para el ARN. Ok, esas son las 3 bases que vamos a ver el día de hoy. Ahora bien, cuando miremos, recordemos, cuando miremos las bases púricas son 2. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Las bases púricas, vamos a poner acá. ¿Quién se acuerda? Adenina y guanina.
Correcto. La adenina y la guanina. Guanina. Que ellas se complementan, ¿se acuerdan, verdad? La timina se complementa con adenina mediante enlace doble y la citosina con la guanina mediante enlace triple. Y esa unión de bases es que hace con que el ADN sea único para cada ser vivo. Entonces, estas bases ya miramos, ¿verdad? Son púricas, tienen un anillo doble. El día de hoy vamos a ver la timina, la citosina y el uracilo. Que hay que recordar, eso hay que olvidar que el uracilo es típico solo para el ARN. El ADN no tiene el uracilo. Ok. Estas son, por lo tanto, las tres bases nitrogenadas, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirven ellos? ¿Cuáles van a ser las funciones de esas bases nitrogenadas? ¿Para qué son esas bases? Esas bases son bloques ¿de qué cosa? De De construcción para el ADN y ARN. Correcto. Del ADN y por ende ARN. Esa es la función principal, es decir, son la base estructural donde va acoplado todo el ADN y el ARN. Muy bien. Esa va a ser la principal función. Ahora, recordemos que tanto el ADN como el ARN, la estructura básica se llama como nucleótido. Nucleótido. Eso no podemos olvidar. ¿Y qué cosa es el nucleótido? El nucleótido es la unión de tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Recordemos. ¿Qué tiene el nucleótido? Tiene tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? El grupo fosfato, el azúcar de la ribosa, y el último es el anillo de la purina. Las bases. Muy bien, te felicito, Howling. Tiene tres cosas. Tiene, en orden, ¿verdad? Las bases nitrogenadas, el azúcar, ¿verdad? Y el grupo fosfato. Grupo fosfato. Las bases nitrogenadas son esas que están aquí. El azúcar es la ribosa o desoxirribosa. Si es ribosa, ARN, si es desoxirribosa, ADN. Y el grupo fosfato. Esas tres cosas forman un nucleótido que recordemos, habíamos visto en clase. Si solo son dos, la base nitrogenada del azúcar, sin el grupo fosfato es nucleósido, como es, nucleósido. Pero con el grupo fosfato es nucleótido. ¿Estamos bien? Ok. Entonces vamos a ver, vamos a borrar eso. ¿Cómo se van a sintetizar esa información? Es cierto que se está grabando, sí se está grabando, pero también es bueno que ustedes vayan copiando, pueden hacer tomar fotos de la pantalla, qué sé yo, pues lo importante es que esa información les quede, porque ese es tema del examen, vamos a hablar del examen. Entonces, vamos a ver cómo se va a dar la biosíntesis. La biosíntesis. ¿De qué cosa, muchachos? ¿De qué estamos hablando? De Pirimidinas. pirimidinas. La biosíntesis de pirimidinas. Hay tres etapas, o tres estadios, como lo quieran llamar. La primera etapa, muchachos, se va a llamar, o es la etapa de la construcción construcción del anillo. Construcción del anillo pirimidina. El anillo de pirimidina, ¿verdad? Habíamos dicho que es un anillo sencillo, no es doble, es sencillo. ¿Para formar qué cosa? ¿Qué va a formar? Va a formar una sustancia que se llama UMP. Ese UMP, anoten ahí ustedes, por favor, voy a dictar qué significa UMP. Significa monofosfato de uridina. Monofosfato de uridina, por tanto viene del uracilo. UMP significa uridín monofosfato. Uridín monofosfato. Eso anoten por ahí para poder entender. ¿Oyeron, muchachos? Ok. Ese es lo primero que se va a hacer. Entonces, para formar ese anillo, ¿verdad? Nos dice acá, se va a hacer antes que se mezcla. A ver, voy a pedir un gran favor, a ver si ustedes están captando la clase. Vayan a la clase pasada
y donde la síntesis de purinas, ¿con qué inicia? Me dicen, ¿con qué inicia la síntesis de purina? El esquema que hoy hice en la pizarra, la clase pasada. ¿Con qué inicia? Con la ribosa. Muy bien, Howling. Otra vez más te felicito. Con la ribosa. Pues aquí nos dice que a diferencia de lo que sucede con la purina, la pirimidina se sintetiza antes de unirse a la ribosa. O sea, se va a formar como una base libre. Como una base libre. ¿De qué va a formar? El anillo, mire. Entonces, construcción del anillo de pirimidina. ¿Dónde va a venir el anillo? ¿Qué es materia prima para formar el anillo? Fíjense bien. El anillo va a venir de la glutamina. La glutamina. ¿Qué cosa es la glutamina, muchachos? ¿Qué cosa es la glutamina, muchachos? El nucleótido de glutamato. ¿Ah? Glutamina, aspartato y dióxido de carbono. ¿Qué cosa es la glutamina? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no va a ser? Aminoácido. Un aminoácido, pues. Un aminoácido. ¿El aspartato qué cosa es? El aspartato Para un Aminoácido. aminoácido. también aminoácido, correcto. ¿Y el dióxido de carbono dónde sale? ¿De dónde sale el dióxido de carbono? ¿Dónde va a salir el dióxido de carbono? ¿Ah? Del intercambio gaseoso. Correcto. De productos del metabolismo, respiración celular. Recordemos, la célula necesita oxígeno y libera el CO2. Entonces, esas tres sustancias se van a unir y van a formar el anillo de pirimidina. Habíamos dicho que es un anillo sencillo. Aquí, mira, vamos a hacer el anillo de pirimidina. Este es el anillo de pirimidina. ¿Qué es lo que va a tener en los extremos? Carbono, carbono, un compuesto, ¿verdad? Carbonado. Aquí otro carbono. Pero como es base nitrogenada, ahí en estos extremos tiene nitrógeno. Nitrógeno. Muy bien. Ahora bien, este nitrógeno de aquí, lo va a dar la glutamina. Fíjate, la glutamina lo va a dar. El dióxido de carbono, mejor dicho, los tres carbonos y el nitrógeno, lo va a dar esto de aquí mismo. Eso de aquí lo va a dar el aspartato. Y este carbono de aquí va a ser donado por ¿quién? Por el dióxido de carbono. Es decir, que este anillo que está aquí, este anillo es la pirimidina, ¿verdad? La pirimidina, este anillo tiene 6 carbonos alrededor. ¿Qué es? Va a participar, o mejor dicho, ¿cuál es la materia prima para que él se fabrica, para que se sintetiza? La glutamina tiene un aminoácido, el aspartato y dióxido de carbono. Entonces, ese es el primer paso. Construcción del anillo de pirimidina, construcción de ese anillo. Materia prima para hacer esas tres sustancias. Ahora, ¿cómo se da eso? Es un proceso complejo que nos dice por acá que una serie de 6 reacciones químicas, 6 reacciones químicas que la glutamina primero se une con la carbomail fosfato sintasa. ¿Eso qué cosa es? Es una enzima. Entonces, vamos a ver las diferentes reacciones para llegar a esto. Voy a borrar, ¿verdad? ¿Ya copiaron esto? ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? ¿O no? Sí, puedo borrar. Sí, puedo borrar. Ok. Entonces, recuerden que estamos con el primer paso. Vamos con el primer paso. Son 3. Son 3. Este es el primero. Construcción del anillo de pirimidina. Entonces, dentro de este primer paso, primer romano, ¿verdad? Va a haber, habíamos dicho, 6 reacciones. Mire la primera. La glutamina se va a unir con el dióxido de carbono. Como consecuencia, va a formar carbomail fosfato. Para eso, entra en acción la enzima, que es la carbomail fosfato
CPS 2 o 3, porque hay 3 y 2. 2. Ese va a ser la enzima. La enzima. ¿Qué va a facilitar este proceso? Una molécula de ATP entra y sale como ADP. Es de aquí donde el fosfato, este fosfato de aquí sale. Mira, entra como ADP, sale como ATP. Esa es la primera reacción. Escuchen bien, en esta primera reacción, ¿qué es lo que puede truncar esto? Esta enzima. La enzima se llama CPS, carbomail fosfato sintasa. ¿Por qué para formar el carbomail fosfato? Sintasa, ¿verdad? Y hay dos porque hay diferentes tipos de carbomail sintasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a formar lo que es la carbomail sintasa y ese paso es importante. ¿Por qué? Porque aquí se necesita esa enzima. Si no está esa enzima, no existe esa reacción. Muy bien. El segundo paso va a ser la unión del aspartato. Miren, acá se va a unir el aspartato. Habíamos dicho que la materia prima son 3, ¿verdad? Aquí está, glutamina, deoxirribono y el aspartato. Entre el aspartato y como consecuencia de esto, se va a formar carbomail aspartato. Chicos, si no entienden algo de mi letra, usted pregunta, ¿verdad? Carbomail aspartato. Lo que pasa es que voy rápido, cuando voy despacio, la letra sale mejor. Y como consecuencia, se liberó el fósforo. ¿Se fijan? Este fósforo salió ahí. Entonces, el carbomail fosfato transforma en carbomail aspartato. Aspartato. ¿Cuál va a ser la enzima? La enzima va a ser la aspartato. Aspartato, ¿qué cosa? Transferasa. Porque transfiere. Fíjense bien. Transfiere el aspartato al carbomail aspartato. Si usted va a la literatura, usted va a encontrar aquí la aspartato transcarbamilasa. Es la misma que la transferasa. ¿Y quién es el que quiere entrar ahorita? ¿Vos? Jennifer dice ahí. No, esto es muy tarde, no voy a aceptar a nadie. Ok, esa es la pues, entonces, esa era la reacción 1, ¿verdad? No pongo los números. Esa es la reacción 2. Vamos a ver qué pasa con la reacción 3. Entonces, en la reacción 2, ¿qué es lo fundamental que pasó? Simplemente fue la adición del aspartato. Y la reacción 3 se va a cerrar para formar en sí el anillo y se va a formar un compuesto mediante la introducción de una molécula de agua. Mejor dicho, la salida de una molécula de agua, ¿verdad? Sale agua y va a formar un compuesto que se llama dihidroorotato. Así, aquí vamos a poner aquí. Dihidroorotato. Dihidroorotato. Esa es la reacción número 3. 3. Y esa reacción, para que ocurra, va a estar la enzima dihidroorotato. La enzima dihidroorotasa. ¿Qué hace esa enzima? Permite la liberación de una molécula de agua. Esa es la reacción 3. Y por favor anoten ahí, chicos, por ahí. Esas 3 reacciones, muchachos, ¿ocurren a dónde? Esas 3 reacciones ocurren en el citosol celular. El citosol celular. Ok. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar con lo demás? Estas son las reacciones fundamentales. La 4, la 5ª y la 6ª van a ser reacciones muy similares. Miren. Master, Dime. disculpe. En la reacción 3, ¿cómo se llama la enzima? No es... ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ahí. Dihidroorotatasa. Dihidroorotatasa. Porque el compuesto que forma es dihidroorotato. Entonces la enzima es dihidroorotatasa. La verdad que escribe de un solo, así mira, así escribe de un solo. Dihidroorotasa, así de un solo, ¿verdad? Dihidroorotasa. Pero aquí pues yo lo tengo así, ¿verdad? Ok.
Eso es importante que se aprenda, ¿eh? Eso es materia de examen. No es de balde que yo estoy aquí explicando todo eso. Ahora, la reacción 4, simplemente vamos a poner aquí. Entre acción, ¿están viendo ahí? Sí. Entre acción, el NAD, y se reduce. Oigan, cuando el NAD se reduce, ¿eso qué significa? NAD reducido, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa? ¿Qué se va a formar? El orotato. Se va el hidrógeno, mire, el dihidro, aquí está el hidrógeno. El hidrógeno. La enzima, ¿cuál va a ser? Va a ser, actúa sobre esto, ¿no? Va a ser dihidroorotato. ¿Y qué es lo que hizo? Quitó hidrógeno. Deshidrogenasa. Deshidrogenasa. Esa es la enzima. Vamos a encerrar en un rectángulo. La enzima actúa. Recordemos cómo se nombra la enzima, ¿no? El nombre del sustrato de actúa más la reacción de terminación asa. Actúa sobre el dihidroorotato, le quita hidrógeno, deshidrógeno y asa. Forma el orotato. Esa es la reacción número 4. 4, vamos a poner aquí, 4. 4. Ok. Entonces, la reacción 5, voy a poner aquí, entre acción, un compuesto, yo quiero que ustedes me dicen qué cosa es. Se llama, ni el compuesto, ¿cómo se llama? Se llama PRPP. Entra y sale como PPI. A ver, ¿quién me dice qué son esas cosas? Vamos, se supone que ustedes deben saber ya eso. Ese PRP. Sí, el pirofosfato. Fosforibosil pirofosfato. Eso yo espero que nadie se olvida. El año pasado en el examen esa pregunta le hice y varios no pudieron contestar. Fosforibosil pirofosfato. ¿Y ese PPI qué cosa es? A ver, ¿quién sabe? Ese es el pirofosfato, o 2 moléculas de fósforo inorgánico, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí va a haber una enzima. La enzima es la OPRT. A ver, ¿esa enzima cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Por lógica, ¿verdad? No he visto esa enzima, pero por lógica, ¿la O qué va a ser? ¿La O qué va a ser? Orotato. El orotato. El orotato. ¿La P? ¿La P? Fosfo. Fosfo. R de la Río. ribosil. Ribosa. ¿Y la T? ¿Y la T? Asa. Transferasa. Es decir, aquí se va a transferir la ribosa mediante la enzima que es la orotato fosforibosil transferasa. Eso ustedes escriben por el nombre. Repito, orotato fosforibosil transferasa. Se liberan 2 fósforos. Como consecuencia, el orotato se va a transformar en OMP. OMP. ¿Qué cosa es el OMP? ¿Qué me puede decir? Por lógica. Orotato mono. Ese M monofosfato de qué cosa? De orotato. De ornitina. Aquí entra en acción. El orotato ahora se va a llamar ornitina. Ornitina. Y miren qué va a pasar. Esa es la reacción número 5, ¿no? Habíamos dicho que son 6. Entonces, la reacción 6, muy simple. Va a haber simplemente la salida del dióxido de carbono, ¿verdad? Y se va a formar UMP. ¿Qué cosa es el UMP? ¿Qué cosa es UMP? El uridil monofosfato. Y vamos a ver, esa reacción, cuando yo puse ahí el 1 romano, ¿qué había puesto en el titular? El 1 romano, ¿qué habíamos dicho? Construcción del anillo de pirimidina. Correcto. Entonces, ¿para formar qué cosa? Para formar uridil monofosfato. Aquí la enzima va a ser una descarboxilasa.
Cada vez la postulación, pero... Ok. Entonces, se llega al uridímonofosfato. A eso queríamos llegar. ¿Y eso qué es? Eso ya es lo que llamamos una base. Ya me avisó aquí del tiempo, pero voy a quitar aquí la pantalla. Ok. Uridímonofosfato. ¿Estamos claros? Ahora, ese uridímonofosfato va a sufrir una serie de transformaciones que viene la etapa 2. Vamos a poner por aquí, no sé, vamos a así la pantalla. Habíamos dicho el 1 romano. Ahora vamos con el 2. El 2 romano. ¿Qué va a ser el 2 romano? Va a ser la transformación o conversión de UMP, esta que está aquí, UMP, ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? Se va a convertir esto a UTP, y también a CTP. ¿Quién me puede decir cuáles son? Bueno, la UMP es uridímonofosfato. ¿Qué va a ser la UTP? ¿Qué va a ser la UTP? ¿UTP qué cosa es? Uracil trifosfato. Uracil trifosfato. Trifosfato. ¿Y CTP? ¿Y CTP? Carbamil trifosfato. ¿Ah? Carbamil trifosfato. No, la CTP, vamos. La CTP. ¿Mm? Por lógica. Por lógica. ¿Mm? La CTP. A ver, ¿cuáles son las bases nitrogenadas de la pirimidina? Citosina. ¿Ah? Citosina trifosfato. Entonces, esa va a ser citosina trifosfato. Correcto. Este es citosina uridina. Citosina trifosfato. Es decir, que la UMP se va a transformar, fíjense bien, en dos cosas. En una primera etapa, vamos a continuar aquí. No sé si se mira para abajo. Ahí, voy a poner hacia la pantalla. Esto, aquí vamos a continuar. ¿Se va a transformar en qué? En UTP. UTP. Y después la UTP a CTP. Ustedes vayan complementando todo ahí. Muchachos, fíjense bien. Si aquí hay UMP, monofosfato, aquí hay 3 fósforos, ¿qué molécula necesitamos acá? ¿Qué molécula? ¿Qué molécula necesitamos? El ATP, que entra y sale como AMP. AMP. Decir, 3 fósforos, aquí hay uno. ¿Dónde están los otros fósforos acá? Ya miraron, ahí van a parar. ¿Están entendiendo? Ok. Y aquí pasa una reacción muy importante, que la glutamina, ese es el aminoácido glutamina, se transforma en glutamato. Glutamina en glutamato. Entonces va a haber una transferencia de grupos fosfato. Y como consecuencia se forman estas dos bases, que es lo que queríamos llegar. Ese es el paso 2. Entonces el paso 1 tiene esa reacción, el paso 2 tiene 2 reacciones. ¿Estamos ahí? ¿Estamos captando? Y falta el tercer paso. Y el tercer paso sería en sí la formación de desoxirribonucleicos de estos. Perdón, me pica la garganta. Ok. Vamos a quedar por ahí. Estamos copiando, ¿verdad? Vamos a quedar por ahí porque lo demás yo quiero avanzar en la presencialidad. Sobre esta clase no voy a dejar tarea. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos algo acumulado. Además que ya está cortada, no hemos terminado. Vamos a terminar la formación presencial y llegamos a hacer una tarea. ¿Cuándo tenemos programado el examen? Recuérdeme, refresqueme. ¿Mi examen cuándo es? ¿Ah? El jueves de la otra semana. Ah, presencial, pues entonces. Porque el jueves tenemos presencial. Sí.
Sí, también tenemos clase presencial. Entonces va a ser presencial el examen. ¿Qué han dicho? Lo hacemos presencial, pues, muchachos. ¿Así es? O en línea. ¿Cómo es la cosa? Hablen. Yo recuerdo que usted había dicho que a usted no se sentía bien haciendo un examen presencial si las clases eran virtual. Así Sí, que a ver, yo dije eso, pero estás poniendo unas cosas de más que no me sentía bien. Hasta ahí no he dicho eso, que no me sentía bien. Yo me siento bien haciendo virtual, presencial me siento bien. por eso, pero de usted O sea, salió digo pues, que no era justo. de Eso acuerdo. sí, Pues, de eso usted sí, mi yo lo que examen dije es que no era presencial. justo, pero no es que no me sentía bien. Que no era justo someterlo Porque no es presencial cuando la clase ha sido usted virtual. salió, ¿no? Bueno, yo no revisé bien el calendario de examen, voy a ver. Pero de todos modos, ya ustedes saben cómo es esto, ¿verdad? Si el examen el próximo jueves, si es virtual, pues vamos a la clase presencial normal y en la tarde se activa. ¿Me explico? Sí. Hasta no sé si podemos hacer algo, muchachos, nos podemos poner de acuerdo todos que lo podemos, porque la próxima semana tenemos clase jueves y viernes. No sé si ustedes están de acuerdo que recibimos la clase presencial el jueves y el viernes, y el examen lo podemos hacer el viernes en la tardecita. No sé si tiene otro examen ese día. ¿Tiene examen el viernes? No. Pues creo que no. No, el B no, el grupo B no. Bueno, ahí nos vamos a poner de acuerdo para que recibimos la clase presencial jueves, viernes, y el examen lo hacemos el viernes. O quizá el sábado, pues, con más calma, cuando usted en su casita lo activa el sábado de 8 a 2. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. ¿Estamos claros? Para así recibir la clase presencial jueves y viernes. ¿Estamos? Voy a continuar explicando eso y debo dejar un trabajo. El acumulado para este examen ya está listo. Este es tema del examen, ¿vieron? Y voy a pedir lo último, muchachos. Para la próxima sesión de clase, yo quiero que ustedes me lleven ya preparados listados de grupos de trabajo para unas exposiciones que vamos a hacer en tercer parcial. Yo siempre doy la opción de que ustedes hagan los grupos, ustedes se conocen. No quiero hacer los grupos y yo porque, pues por afinidad, ustedes se conocen. Quiero que formen grupos de 4 personas lo más, ¿oyeron? Entonces usted me va a dar un listado del grupo. Usted va a decir, mira, mi grupo está Juan, está Andrés, está María, está José. Así. Entonces ese grupo yo le voy a asignar un tema, ¿ya? No más de 4 personas. ¿Me estaban entendiendo, chicos? 4 personas. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hay mucha gente que no entregó el último trabajo. Yo ahí ya no tengo nada que ver. Simplemente el que no entrega trabajo tiene 0 y ya está. Yo ya revisé los 2 trabajos anteriores, estoy pendiente con 2 más. Y el que no entregó trabajo el último, pues tiene 0. Ayer cerró, creo que hoy cierra. Le di un poquito más de tiempo, porque yo lo activé hasta ayer, aunque eso no atrasa porque yo activé, pero ya ustedes sabían que ya tenían que tener hecha, solo de activar, cuando yo activara, le subieron, ¿oyeron? Ahí la Charo me puso un mensaje, creo que fue recordándome, le agradezco. Bueno, chicos, quedamos hasta aquí, ¿oyeron? Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta jueves.